Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Capítulo 32. Encuentro simplemente no puede ser, no puede. El cuerpo de Kaminari temblaba mientras sus hombros se agitaban. Algo caliente salpicó su mejilla antes de que la lluvia la arrastrara. Un momento después, la presa se rompió. Con un sollozo ahogado, sus brazos la rodearon mientras su cabeza caía sobre su hombro. La abrazó fuerte, como si temiera que desapareciera si no lo hacía. Con cuidado, los bajó hasta arrodillarse en el suelo, descartando los pensamientos de llevarlo de vuelta a los dormitorios. Kaminari necesitaba esto, y ella no iba a empeorar las cosas intentando que se moviera. Con delicadeza, empezó a frotarle la espalda entre los hombros, igual que su madre lo había hecho con ella cuando lo necesitaba. Ella lo abrazó mientras sus lágrimas seguían cayendo con la lluvia. Izuku dudó un momento antes de levantar la mano para llamar a la puerta de Toshinori. Recibió un golpe antes de que de repente se abriera, dejando que su segundo golpe se deslizara ineficazmente por el aire. Un poco demasiado lento. Toshinori se rió con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. No sé cómo Nezu consigue cronometrar tan bien. Izuku lo miró críticamente. Las vendas que llevaban envueltas en los brazos ya no estaban gracias al trabajo de Chiyo, pero aún conservaba evidencias de la tempestad Osaka Tokushima de otras maneras. A pesar de sus mejores esfuerzos, estaba claro que Toshinori seguía culpándose por el desastre. Su rostro estaba aún más demacrado y tenso de lo habitual, irradiando un cansancio y un arrepentimiento que le envolvían de forma palpable. Había conseguido ocultarlo mejor durante la clase, aunque en retrospectiva eso podría ser solo un contraste con el resto. Los últimos días habían sido sombría, por decirlo menos. Kaminari había sido excusado para poder estar con su familia después, lo cual sin duda era lo mejor. Pero eso dejó un vacío enorme en la clase durante el resto de la semana. Su pupitre vacío era un recordatorio evidente de lo ocurrido. No era de extrañar que eso dejara a todos más que un poco nerviosos, con Hiro y Tenya aún más afectados que los demás. Sinceramente, Izuku estaba contento de que Kaminari estuviera con su familia. Aunque Izuku y Tenya estaban entrenando cuando se enteró por primera vez, ver las consecuencias dejó muy claro lo duro que le había afectado la noticia. El apoyo de su familia le ayudaría más de lo que ellos podrían, aunque Hiro evidentemente había hecho un gran trabajo dando un paso adelante en ese tiempo. Pero también había otra razón por la que Izuku estaba contento. No importaba que supiera, objetivamente, que no era culpa suya ni de Toshinori que All for One hubiera atacado a la tía de Kaminari por poder. El informe de incidente que Toshinori había visto incluso indicaba que su implicación fue pura casualidad y no un golpe deliberado. Pero eso no cambiaba el hecho de que esta era otra víctima de la liga en la guerra secreta entre ellos. Sabiendo eso, Izuku no habría podido mirar a Kaminari a los ojos sin que la culpa le invadiera. Aunque le dolía ver ese asiento vacío, al menos le había dado tiempo para trabajar algo de eso. Esperaba tenerlo bajo control antes de que su compañero volviera esa noche. Aunque, dado el motivo por el que Izuku estaba allí, esa no sería la única reunión difícil que tendría hoy. ¿Ya ha llegado Sir Niuteye?, preguntó, mirando más allá de Toshinori antes de recordar que todo lo que vería era la puerta secundaria de seguridad. Sé que llegó un poco temprano. Mira, y lo es. Toshinori asintió y luego se giró para guiarlo más hacia adentro. Tiende a llegar casi exactamente 15 minutos antes a cualquier cosa. Izuku hizo una mueca. Siento haberos hecho esperar a todos. Entonces Toshinori le despidió con la mano mientras introducía su comando de voz, y luego le sostuvo la puerta secundaria abierta. Solo lleva aquí unos minutos, muchacho. Si acaso, puede que se decepcione de no poder analizar mis decisiones de seguridad durante los próximos 10 minutos. Izuku frunció el ceño y luego miró hacia atrás por donde habían venido. ¿La puerta que habla? Entre otras cosas. Sir Niuteye estuvo de acuerdo mientras Izuku y Toshinori entraban en el salón. Habría tenido mucho más sentido simplemente construir un edificio fortificado en lugar de renovar uno residencial. Se mantenía erguido junto a una de las ventanas falsas, con la postura recta y las manos entrelazadas en la parte baja de la espalda. Llevaba una camisa polo azul con botones blancos, detalles rojos en el cuello y dobladillos dorados en las mangas y la cintura, sobre unos pantalones negros impecables. Sus gafas captaban la luz de tal forma que parecían opacas, lo que dificultaba aún más leer algo en su expresión neutral.
En realidad, resultaba bastante intimidante, especialmente porque la silenciosa mirada del héroe persistía. Le hacía sentir como un insecto atrapado en una pared, clínicamente inspeccionado pero sin ser realmente un punto de interés. La impresión solo se intensificaba cuanto más duraba el silencio, la ansiedad de Izuku solo empeoraba con cada segundo que pasaba. Por suerte, Izuku había dedicado el tiempo a examinar a Sir Newteye y había notado algo que, con suerte, le permitiría romper el hielo. ¿Es ese el polo de la edad de oro de Covertops? Por los detalles dorados metálicos, es una de las 100 ediciones limitadas fabricadas cuando la marca se lanzó. Preguntó Izuku. La marca se especializaba en merchandising de héroes relativamente sutil pensado para entornos más profesionales. Había visto de todo, desde polos como los de Sir Newteye hasta trajes completos. Sin embargo, tras un momento, frunció el ceño. En realidad, el diseño se ve un poco diferente incluso a esa versión. Hay más detalles en las esposas. ¿Es una réplica personalizada? No exactamente, aunque tienes razón en que este no es el diseño comercial. Las cejas de Newteye se arquearon ligeramente por encima de sus gafas. Fui inversor principal en la empresa cuando era una startup. Me dieron una versión única como muestra de agradecimiento, en particular por mi aportación a la línea de All Might. Izuku tarareó agradecido mientras asentía. Esa frase siempre estuvo muy por encima de las demás, aunque admito que soy parcial. Ojalá tuviera más ocasiones para llevar mi camisa de vestir Young Age, aunque supongo que ya no te queda. No me lo he probado desde las fotos del anuario en el instituto. Una pena. Respondió Newteye, y luego se acercó. Por desgracia, no he venido aquí a hablar de mercancía. He venido a hablar sobre tu idoneidad como sucesora de All Might. Al acercarse Newteye, el resplandor en sus gafas se desvaneció para revelar sus entrecerrados ojos amarillos fijos en los de Izuku. Tus ojos no brillaron así durante tu actuación en el festival deportivo. Dijo Sir Newteye despacio. Mientras los ojos de Toshinori brillan, esto es diferente. Milagrosamente has desarrollado un Kirk propio, ¿verdad? ¿Es por eso que insiste tanto en que tú eres la más adecuada para el papel? ¿O es simplemente One for All presentándose de forma diferente entre usuarios? Izuku se echó un poco hacia atrás cuando Sir Newteye se detuvo para imponerse sobre él, mirándole como si Izuku fuera un puzzle especialmente molesto de resolver. A un lado, Toshinori empezó a avanzar, pero Izuku le detuvo con un pequeño gesto. Sir Newteye estaba aquí para juzgarle. Si Toshinori intervenía cada vez que se enfrentaban, eso solo le haría estar más seguro de que Izuku no era la persona adecuada para la tarea. Eso sí, Izuku ciertamente no se sentía la persona adecuada en ese momento. Sentía que debía echarse atrás e intentar calmar la situación, desviar la hostilidad y encontrar la manera de enfrentarse a Newteye en un terreno más neutral. ¿Quién era él para mirar a los ojos a un héroe condecorado como el hombre que tenía delante y decirle que estaba completamente equivocado? Eres el 9º portador de One for All, Yoichi le susurró, con una sensación como una mano reconfortante en su hombro. El que forja un nuevo camino para nosotros, más allá de lo que jamás podríamos haber imaginado. Nadie podría estar mejor preparado para esto que tú. No dejes que su ignorancia te haga dudar de lo que sabes. Otra mano fantasma presionó su espalda, y pronto se unió una tercera, una quinta, una séptima. Luego, con verdadera calidez física, un octavo. Izuku miró de reojo y vio a Toshinori mirándole con una pequeña sonrisa. Con una lentitud exagerada, le guiñó un ojo a Izuku. La ansiedad que latía en la mente de Izuku se desvaneció. Era Izuku Midoriya, elegido por Toshinori Yagi para heredar One for All. Había despertado a los vestigios y empezado a dominar sus dones a un ritmo asombroso. ¿Quién era Sir Newteye para destituirlo de inmediato? Izuku volvió la mirada al antiguo compañero de All Might, y de repente la figura imponente parecía un poco menos intimidante. Sostuvo la mirada de Newteye y luego forzó una sonrisa. Poco a poco, recurrió a Full Cowling. Sir Newteye le observaba impasible. Izuku aumentó Full Cowling con el poder de Fajin, aumentando su producción hasta que sus anillos de poder se formaron en las articulaciones principales. Una ligera brisa se levantó a su alrededor, despeinando ambos el pelo. Newteye frunció ligeramente el ceño, más cauteloso pero aún en gran medida poco impresionado. Eso cambió rápidamente cuando Black Whip apareció por delante de la camisa abotonada de Izuku. Los filamentos negros desabrocharon rápidamente los botones y luego se deslizaron tanto de la camisa como de las férulas de los codos. Sir Newteye se quedó mirando, con los ojos abiertos de par en par al ver los tentáculos oscuros moverse. Abrió la boca con un rugido, Engine cobró vida en los brazos de Izuku.
Al mismo tiempo, alas dracónicas brotaron de su espalda, sus puntas cubriendo casi toda la sala mientras las abría de par en par. Luego, con un último gesto de voluntad, Izuku apartó su concentración. Su ropa restante brilló con luz verde, luego Izuku se elevó lentamente en el aire con gran esfuerzo. Se detuvo a la altura de los ojos de Nyuteye, que parecía absolutamente boquiabierto. Sus ojos iban de una exhibición de Kirk a otra, absorbiéndolos pero claramente luchando por comprender lo que realmente veía. En cierto sentido, tienes razón. Dijo Izuku, cuidando de no mostrar la tensión. Mieldon experimentó un cambio bastante milagroso recientemente. One for All ya no es solo una mejora física, Sir Nyuteye. Es mucho, mucho más. Soraiko, que estaba recostado en su sillón favorito cerca de las ventanas falsas, resopló mientras ponía los ojos en blanco ante Toshinori. Oh, qué bien. Ha captado tu inclinación por el melodrama. Toshinori sonrió ampliamente mientras simulaba secarse una lágrima. Estoy tan orgulloso. Mirai presionó los talones de las palmas contra las cuencas de los ojos, pero la presión apenas aliviaba su dolor de cabeza. Sinceramente, tras su conversación con Toshinori, no estaba del todo seguro de qué esperar antes de la reunión. Su teoría de trabajo era que Midori ya había despertado un Kirk propio a los 15 años. Eso era una historia externa lo suficientemente inaudita como para cubrir One for All y justificar una reunión en persona, y podría haber hecho que el chico pareciera un candidato más fuerte para el legado que llevaba. Sin embargo, salvo algo absurdamente sinérgico que probablemente no habría convencido a Mirai. Si acaso, que Midori ya tuviera un Kirk potente propio solo habría reforzado su determinación de que Mirio debía ser el sucesor. Si ese fuera el caso, la carrera heroica de Midori ya podría continuar, mientras que Mirio podría utilizar One for All para sostener la sociedad tras la jubilación de All Might. Pero no. No, la verdad hacía que algo tan absurdo como que alguien desarrollara un Kirk 5 años después del récord anterior pareciera completamente mundano. Incluso habiendo visto en persona la gran cantidad de quirks de Midoriya, le costaba creerlo. De hecho, todavía estaba medio convencido de que toda esta reunión era producto de que alguien le drogara sin que él lo supiera. Eso parecía mucho más probable que todo esto fuera real. Desafortunadamente, el trabajo heroico le dejaba muy versado en detectar señales de un alterado estado mental, y ninguna de las señales evidentes se hacía notar. Eso, combinado con el volumen, la complejidad y la coherencia de esta nueva información, fue lo que finalmente le convenció de que esto realmente estaba ocurriendo. Lo que le llevó a varias realizaciones horribles. Si Toshinori hubiera seguido la sugerencia suya y de Nezu y le hubiera dado One for All a Mirio entonces, era totalmente posible que su alumno ya estuviera muerto según las estimaciones del primer y tercer usuario. Si no lo estaba, Mirio casi con toda seguridad estaría llegando al final de una vida monstruosamente acortada. En ese mismo momento, podrían estar buscando un nuevo sucesor mientras la salud de Mirio se desmoronaba ante sus ojos. O, quizá más probablemente, Mirio se estaría preparando para intentar llevarse a All for One a la tumba con él. Si supiera que One for All era la causa de su declive, no habría manera de que Mirio pasara ese destino voluntariamente a otro. Se sacrificaría con una sonrisa en la cara mientras intentaba proteger a los demás. Mirai tragó saliva con dificultad ante la idea, clavándose las uñas en el cuero cabelludo para intentar que las manos no le temblaran. En privado, esa era la única forma en que deseaba que Mirio no se pareciera tanto a Toshinori, aunque al mismo tiempo estuviera orgulloso de ello. Pragmáticamente, ese sería quizás uno de los mejores resultados. En tal situación, Mirai creía sinceramente que Mirio tendría éxito. Ya estaba cerca de la invulnerabilidad con su don, y sería casi imparable si pudiera lanzar ataques de nivel All Might imparables. Si alguien que no fuera Toshinori pudiera derrotar a All for One, sería esa versión teórica de Mirio. Sería una sola vida para preservar el mundo. Cualquier héroe que se precie haría ese intercambio. La idea de que Mirio pudiera hacerlo hacía que Mirai se sintiera mal. Que se joda el pragmatismo. Ese no era el futuro que quería para Mirio, y mucho menos si era un futuro que Mirai había creado accidentalmente a mano para él. Si hubiera sido el orquestador definitivo de la caída de Mirio, nunca habría podido perdonarse a sí mismo. Mirai respiró hondo, luego se apartó las manos de los ojos mientras suspiraba. Toshinori, Soraiko y Midoriya estaban sentados en el sofá frente a él, observando con diferentes expresiones. Toshinori sentía una mezcla de simpatía y diversión. Soraiko tenía la sonrisa más clara de "te lo dije, zorra". Que Mirai había visto jamás, lo cual era aún más irritante porque estaba justificado. Midoriya, su confianza performativa anterior había sido reemplazada por compasión y culpa nerviosa.
Como si se sintiera mal por decirle a Mirai la dolorosa verdad, y no supiera cómo reaccionaría. Eso era justo. El propio Mirai ni siquiera había terminado de procesar toda la nueva información, así que tampoco estaba del todo seguro de cuál sería su reacción final. Pero fuera lo que fuera, Midoriya no necesitaba parecer tan receloso con él. Sí, tenía reservas sobre la capacidad de Midoriya para seguir los pasos de All Might. No creía que Midoriya estuviera preparado para ayudar contra las fuerzas que estaban en juego en ese momento. Pero eso no era realmente culpa de Midoriya, y nunca lo había sido. No se le podía culpar por aceptar la oferta de Toshinori, ni por estar solo en su primer año en UA. Era solo un niño haciendo lo mejor que podía con las circunstancias cada vez más absurdas de su vida. En realidad, si Mirai lo miraba con sus nuevos conocimientos en mente, la existencia de Midoriya no era menos que un milagro. Aunque carecía del carisma natural y la capacidad bruta de Toshinori con One for All, sí tenía otros rasgos heroicos respetables. Con lo rara que era la ausencia de Kirk en la generación de Midoriya, y lo inquietantemente común que era que los maltrataran, las probabilidades de encontrar uno más adecuado para el heroísmo eran peligrosamente bajo. Combinado con la clara habilidad de Midoriya para evaluar y utilizar los quirks adicionales que había recibido, que era otro concepto abrumador con el que lidiar, bien podría haber sido el mejor sucesor posible en el mundo. Por primera vez en años, le parecía que la mano guía del destino había sido misericordiosa en lugar de cruel. Eso sí, dadas las amenazas actuales que se avecinan, esa misericordia había escaseado claramente. Pero al menos ninguno de ellos había tenido a un niño devorado vivo por One for All pesando en su conciencia además de todo lo demás. En su lugar, tenían un escenario ideal que seguía siendo extremadamente volátil y difícil de navegar. Pero lo harían. No estaba seguro de cómo, pero tendrían que encontrar la manera de hacer viable la situación actual. Lo que, por desgracia, significaba que tendría que tragarse su orgullo y ayudar en lo que pudiera, aunque eso significara aceptar que la vida de Toshinori seguiría en juego. Dolía hacerlo. A pesar de saber que lo que había visto sucedería, había intentado todo lo posible para desviar la inevitable marcha del destino solo esta vez. Aceptar esto, que Toshinori casi con toda seguridad sería quien tendría que enfrentarse a All for One de nuevo, le parecía aceptar que su amigo moriría en un año. Pero era eso, o ignorar todo lo que había aprendido y negarse a involucrarse en absoluto. Eso ya no podía soportarlo. Mirai bajó las manos a las rodillas y luego se inclinó profundamente en su asiento. Pido disculpas por lo que dije en mi ignorancia. Eso cambia todo. Si lo aceptas, haré todo lo que pueda para ayudar a prepararme para lo que viene. Oyó pasos, pero no levantó la vista hasta que sintió la mano de Toshinori posarse en su hombro. Gracias, Mirai. Dijo Toshinori, con una sonrisa genuina estirando su rostro demacrado. Será bueno tenerte de vuelta. Mirai asintió, deseando desesperadamente no sentir que estaba ante un hombre muerto. Más allá de estar atentos a cualquier señal de que el villano de la tormenta vaya a regresar, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, dijo Soriko, y Mirai se puso inmediatamente alerta por el tono. Me centré principalmente en poner a Izuku a la altura con One for All durante sus prácticas. Iba a revisarle la documentación y presentar informes después de nuestra primera patrulla, pero entonces todo lo que acabas de contar me pasó. Mirai suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Vuelvo a estar en el grupo unos minutos y ya me estás poniendo de nuevo en el papeleo. Toshinori se rió incómodo. ¿De verdad confías en que alguno de los dos repasará todo sin perdernos nada o equivocarnos en la mitad de la situación? Por supuesto que no. Hay una razón por la que fui yo quien lo hizo en primer lugar. Mirai resopló resignado. Honestamente, probablemente sea mejor que Sorahiko no le enseñara que puedes escribir. Les di una paliza una docena de veces y llamarlo infieme. Puedes si la policía sabe que no puedes decir que no puedes. Sorahiko canturreó, tan poco útil como siempre. El dolor de cabeza de Mirai se intensificó un poco más, pero no cayó en la provocación. ¿Cuál sería el mejor momento para repasar todo lo que Sorahiko se saltó? Esta noche estaría bien, si estás disponible. Dijo Midoriya mientras se levantaba, y luego se acercó para extender la mano. De hecho, parecía vacilante ante la perspectiva de la papeleo, pobre chico. Eso casi seguro que no duraría mucho. Puedo darte una dosis de bendición, y podemos repasar todo lo del reino vestigio después de las presentaciones. Probablemente será mucho más rápido de lo habitual, dado que la mayoría ya sabe quién eres. Y derecha. El plano extradimensional de existencia dentro de One for All, donde los vestigios de personas tanto muertas hace tiempo como recientemente se mezclaban con las mentes inconscientes de los vivos. Bueno. Esperaba que terminara su crisis existencial a tiempo para conocer a los fantasmas.
Por tercera vez en los últimos minutos, Tenya levantó la mano hacia la puerta cerrada. La sostuvo allí un largo momento, los nudillos casi rozando su superficie, antes de dejarla caer de nuevo a su lado. El regreso de Kaminari había sido, como era de esperar, sombrío para el breve tiempo que había pasado fuera de su habitación. La mayoría de la clase se había repartido por el salón para otra sesión de estudio en ese momento, repasando los orígenes de los disfraces. Había notado que Hiro y Soji se animaban un poco y se miraban de reojo, pero no entendió el significado hasta que su compañero desaparecido asomó la cabeza en el salón. Decir que Kaminari había estado maltratado sería quedarse corto. Unos ojos inyectados en sangre asomaban entre el pelo despeinado, intactos por la sonrisa tenue que claramente intentaba mantener para el bien de los demás. Simplemente dijo que quería avisar a todos de que había vuelto, pero que iba a subir a su habitación para deshacer la maleta. Luego, antes de que nadie pudiera hacer mucho, se había alejado arrastrando los pies hacia las escaleras. La mirada en los ojos de Kaminari le resultaba demasiado familiar. Ese pozo succionante de dolor y pena, con solo una fina capa de normalidad, se extendía para evitar que nadie más se dejara arrastrar. El recuerdo era demasiado reciente para que Tenya siquiera pensara en dejarlo ir sin intentar hacer algo. Había terminado de revisar el ensayo de Mineta, luego se excusó antes de dirigirse también hacia las escaleras. Se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento justo antes de llamar por primera vez. La herida de Tensei había sido dolorosa de ver, pero seguía allí. Tenya podría llamar a su hermano para pedir consejo. Podría reunirse con él en el reino vestigio, donde temporalmente estaba completo de nuevo. Tensei seguía enviándole memes a horas aleatorias del día y de la noche, cuyo contenido a menudo era desconcertante pero la intención era apreciada. La tía de Kaminari había muerto. Comparado con eso, el dolor de Tenya era algo pálido. Que buscara a Kaminari cuando claramente quería estar a solas empeoraría las cosas. El hecho de que fuera él haría que Kaminari sintiera que le estaban compadeciendo. ¿Se le podía confiar para ayudar a alguien así, cuando él mismo había manejado su duelo de una de las peores maneras posibles? La puerta frente a él se abrió de golpe. Más allá, Kaminari arqueó una ceja hacia él. ¿Sí? Tenya parpadeó. ¿Cómo lo has? Sentí la carga en tu móvil colgando ahí. Respondió Kaminari con tono plano. Ah. Respondió Tenya con inteligencia. Estoy seguro de que poder hacerlo de forma pasiva será útil en el futuro. Kaminari murmuró sin comprometerse. El silencio que siguió fue pesado. Tenya respiró hondo y siguió adelante. Entiendes si no quieres hablar aún con nadie sobre lo que pasó. Desde luego no lo hice después de lo que pasó, y eso no fue. Tenya vaciló mientras Kaminari fruncía el ceño. Solo quería que supieras que estoy aquí. Si quieres hablar. O puedo irme y tú puedes hablar con otra persona. Eso ayudó, una vez que me permití hacerlo. Pero si no quieres, no lo haré. Kaminari suspiró y luego movió la barbilla hacia su habitación. Dentro. Tenya dudó un momento, sin estar seguro de si había entendido bien. Cuando Kaminari abrió la puerta un poco más y se apartó, entró apresuradamente. Kaminari dejó que la puerta se cerrara mientras se dirigía a su cama. De camino, enganchó una pata de su silla con ruedas con el pie y luego la lanzó en dirección a Tenya. Con un gemido, se giró y volvió a sentarse en la cama entre el contenido de su maleta. Su espalda golpeó la pared al hacerlo, y Tenya captó un destello amarillo cuando algo cayó de la pared y golpeó suavemente un montón de ropa a su lado. Kaminari le vio mirarla, luego la cogió de la cama para sostenerla con una sonrisa débil. Tenya entrecerró los ojos ante el pequeño dispositivo zumbando, sin estar seguro de qué estaba viendo exactamente. Básicamente son coches pequeños que usan ventiladores para circular por las paredes. Explicó Kaminari, luego señaló hacia el resto de su habitación. Tenya miró a su alrededor y notó que varios más dispositivos deambulaban por los espacios abiertos. Los tengo configurados para seguir un camino aleatorio. Intentar llevarles la cuenta es una buena forma de entrenar mi Kirk mientras hago otras cosas. Interesante. Dijo Tenya mientras se acomodaba en la silla ofrecida. Eso es bastante ingenioso. Kaminari asintió, mirando el coche que tenía en la mano. La tía me los regaló cuando era pequeño. Siempre decía que no pensaba en usarlas así en su momento, pero no sé si solo lo decía para hacerme sentir lista. Entraste en UA. Respondió Tenya de inmediato. Por supuesto que eres listo. Eso dicen. Murmuró Kaminari distraídamente. Con cuidado, levantó la mano para volver a apoyar el coche contra la pared, luego lo soltó. Subió lentamente hacia el techo, tirando hacia la izquierda al avanzar. Sus ojos se posaron en ella, entre pensativo y distraído.
¿Te preguntaste si realmente estabas hecho para ser un héroe? Preguntó Kaminari en voz baja. Cuando tu hermano se hizo daño, quiero decir. Tenya se detuvo ante eso, reevaluando rápidamente la conversación en cuestión. Yo, no lo hizo. Aunque fue una época profundamente exigente, seguía deseando ser un héroe. ¿Ya no estás seguro de que eso es lo que quieres? No lo sé. Quiero decir, sí. Quiero ser un héroe. Creo que sí, es más bien si querer ser héroe es razón suficiente para serlo, ¿sabes? Kaminari le miró, luego cerró los ojos mientras se golpeaba suavemente la cabeza contra la pared. Sé que tengo mucho poder que puedo soltar, que es más de lo que la mayoría puede decir. Es un poco torpe, pero tiene suficiente flexibilidad para poder sortear esa debilidad. Si eso fuera todo, no creo que tendría dudas. Pero no lo es. Con los ojos aún cerrados, Kaminari alcanzó por encima de su cabeza para tocar el dispositivo amarillo en la pared, desviando su camino lejos de su cabeza. Mi mayor inconveniente es mi límite. Significa que nunca puedo darlo todo sin freírme y convertirme en otra persona más para que otros héroes la salven. Kaminari gimió. Mi historial allí no es precisamente bueno. Solo aprobé el examen de ingreso porque conseguí casi todos mis puntos de golpe. Salí yo mismo durante el festival deportivo. Después me tomaron como rehén en el USG. ¿Y si eso algún día mata a alguien? Habría sido mejor si hubiera decidido ser ingeniero electrónico y que alguien más recibiera esta formación, ¿no? Tenya le interrumpió. No, no creo que lo sea. Kaminari abrió un ojo para mirarle. ¿Por qué quieres ser un héroe, Kaminari? Preguntó Tenya. Un pequeño ceño fruncido empañó las comisuras de los labios de Kaminari mientras cruzaba los brazos, recostándose contra la pared. Cuando era pequeño, siempre pensé que los héroes eran los más guays, especialmente mi tía. Tenían quirks increíbles que pudieron entrenar y usar, llevaban disfraces increíbles y aparecieron justo a tiempo para salvar a todos. Kaminari respondió despacio, con el ojo abierto desenfocado mientras se desplazaba para mirar al techo. Pensé que podría ser una de las populares, y que a todo el mundo le encantaría. Kaminari resopló suavemente, negando levemente con la cabeza. La tía Seiteki solía hacer de modelo como equipo durante sus primeros años para ayudar a aumentar su popularidad. Antes era una de las mejores modelos de héroes, y eso definitivamente ayudó a impulsar su carrera. Continuó. Pero lo odiaba. Dijo que el trabajo en sí estaba bien, pero que los otros héroes que lo hacían estaban allí por la razón opuesta a ella. Querían usar su trabajo como héroe como herramienta de publicidad para su carrera de modelo. En realidad solo buscaban fama y atención. No eran héroes de verdad, y yo no quería ser así. Kaminari abrió el otro ojo y luego se giró para mirar a Tenya. Pero aún así no puedo evitar querer ser popular, ¿sabes? Aunque realmente quiero ayudar a la gente como ella lo hizo, sigo queriendo que me reconozcan por ello. Ser famoso, si pudiera hacerlo. Vive esta vida increíble donde todo el mundo conoce mi nombre. Quería pensar que eso seguía siendo una razón aceptable para ser héroe, sus palabras se desvanecieron y tragó saliva. Pero ahora la tía, desaparecido, y mamá intentó sacarme del curso de héroes, y no estoy seguro de si siquiera está equivocada al hacerlo. Y si eso es suficiente para hacerme cuestionar si este es el camino correcto, ¿no es eso una respuesta en sí mismo? Tenya se quedó atónito y en silencio. Inmediatamente se sintió culpable por sorprenderse por ese nivel de introspección de Kaminari, pero eso no cambiaba el hecho de que lo era. Había sido fácil pensar en él como uno de los payasos de la clase, especialmente cuando parecía fomentar activamente esa visión. Pero no ver más allá de eso ahora le parecía negligencia por parte de Tenya. Le iría mejor de cara al futuro. Pero por el momento, tenía que ayudar en lo que pudiera. No creo que cuestionarte a ti mismo ni tus motivos sea una razón inherente para dejar de lado tus sueños. Dijo Tenya en voz baja. Si lo hiciera, yo tampoco estaría aquí. Kaminari frunció el ceño. Pensé que habías dicho que no dudabas de ser un héroe después de la herida de Tensei. Sí. Respondió Tenya en voz baja. Tuve una reacción muy diferente a eso. Uno mucho menos sano, y que casi me mata a mí y a otros. La confusión de Kaminari se profundizó visiblemente por un momento, luego sus ojos empezaron a moverse de un lado a otro. Unos segundos después, se esparció cuando llegó a una respuesta. ¿Fuiste tras Stein? Tenya asintió levemente. Quería venganza, y la perseguí desafiando por completo todo en lo que promuevo creer. Stein lo vio y me consideró un falso héroe. En muchos sentidos, no se equivocaba, en su momento. Tenya hizo una mueca, la confesión como cianuro en la lengua. Era un monstruo. Un loco. Pero en ese momento, me vio más claramente que yo misma.
Esa realización me hizo cuestionar muchas cosas, incluyendo si era digno de ser un héroe después de cómo me comporté. Kaminari se recostó aún más contra la pared. Joder, lenguaje. Respondió Tenja automáticamente, luego parpadeó. Lo siento, ahora probablemente no sea, Kaminari estalló en carcajadas. No, no te disculpes. Eso realmente ayudó. Kaminari resopló y luego soltó una risita débil. Sonrió a Tenja, aunque aún había tensión en ella. Sentí como si el mundo se pusiera patas arriba por un segundo, pero eso hizo que todo volviera a la normalidad. Sigues siendo tú, incluso después de todo eso. Es reconfortante, supongo, que te lo recuerden. Y aunque ahora no lo parezca, sé que tú también lo estarás. Respondió Tenja. Lo que hemos vivido es drásticamente diferente. No voy a decir que sé por lo que estás pasando, porque al final no lo sé. Pero te conozco, mucho mejor ahora de lo que creía antes. Tenja se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas y los brazos apoyados en las rodillas. ¿Te importan las personas, Kaminari? Si no lo hicieras, no te preocuparías por hacer daño a otros, ni considerarías renunciar a tu sueño para mantenerlos a salvo. Creo que eso habla mucho más que tu deseo de reconocimiento. Dijo, con la mirada fija en la de Kaminari. En mi opinión, el hecho de que te importe tanto demuestra que estás exactamente donde deberías estar. Porque eso te impulsará a trabajar más duro que quienes no lo hacen, a exigir más de ti mismo, a convertirte en el héroe que todos quieren ver entre ellos y los peligros del mundo. Solo tienes que usar tus dudas como un reto a superar y como combustible para exigirte más. Kaminari le miró un rato después de eso, con los ojos muy abiertos. Poco a poco, sus ojos empezaron a humedecerse. Cuando cayó la primera lágrima, cerró los ojos y luego apartó la mirada. Gracias, Ida. Susurró. Y por si sirve de algo, te equivocas. No creo que Stein viera nada. Antes de que Tenja pudiera decir nada, Kaminari levantó un dedo y le miró. Sí, lo sé, el lenguaje. Pero mi punto sigue en pie. Que te vuelvas justiciero por duelo es la gran excepción en la ecuación, no una ventana mágica a la verdad de tu ser o lo que sea. El verdadero tú eres quien nos ayuda a todos a estudiar, quien intenta organizar nuestro caos y que va a comprobar cómo está la gente cuando lo necesita. Me gustaría pensar que sí. Respondió Tenja con el pequeño nudo que se le formaba en la garganta. Simplemente tengo que demostrármelo a mí mismo. Kaminari asintió despacio y luego se secó los ojos contra el antebrazo. Cuando la apartó, había una determinación ardiendo tras el dolor. Se deslizó hasta el borde de la cama, luego se inclinó hacia adelante y extendió la mano. Entonces, para demostrárnoslo a nosotros mismos. Tenja sonrió, una mezcla compleja de emociones girando en su pecho. Agarró la mano de Kaminari con la suya y la estrechó con firmeza. Para demostrárnoslo a nosotros mismos. Códigos de formulario y números de referencia rebotaban en la cabeza de Izuku como un salvapantallas sobrecargado. No era información completamente nueva. Habían repasado los detalles generales en clase antes de la semana de prácticas para asegurarse de que los estudiantes no fueran completamente a ciegas. Desafortunadamente, se esperaba que los mentores de las prácticas les repasaran los detalles durante la semana y que la experiencia práctica asegurara que se cubrieran cualquier vacío. Sir Newteye parecía decidido a hacer esos huecos absolutamente herméticos antes de que terminara la noche. Cada lección se impartía con precisión desde la oficina de su agencia en el cielo, exigiendo tanto precisión como rapidez de las respuestas de Izuku. Por suerte, sus pocos errores fueron detectados y atrapados para un examen más detallado, analizados hasta que Izuku supo exactamente dónde había fallado y estuvo seguro de que no volvería a hacerlo. Era brutal, agotador, y dejaba a Izuku preguntándose cuánto de la reputación de Sir Newteye por el humor era una personalidad. Dicho esto, también estaba demostrando ser extremadamente efectivo. Aunque aún necesitaba revisar su lista de referencias para ciertos códigos y protocolos, se encontraba haciendo cada vez menos a medida que continuaban las preguntas rápidas. El ritmo y la intensidad de la sesión eran casi como un combate de práctica, y eso parecía ayudar a que las lecciones se mantuvieran. Pero era el hecho de que todas las hipótesis se basaban en los casos menos famosos de All Might. Ese aspecto añadió una especie de subjuego a las lecciones, que ambos parecían estar disfrutando. Cada hipótesis era un desafío al conocimiento de Izuku sobre la carrera de All Might, una evaluación de lo bien que conocía a su predecesor. Responder correctamente a las hipótesis le valía poco más que un asentimiento y otra pregunta, identificar correctamente el caso original parecía haberle ganado algo de respeto de Sir Newteye. Dada la opinión dudosa que el hombre tenía sobre él, Izuku aceptaría lo que pudiera conseguir. A medida que avanzaba la sesión, el desafío solo aumentaba.
Sir Newteye había empezado a recurrir a casos cada vez más específicos, que casi nadie habría oído mencionar. La mayoría se remontaba a sus días universitarios en Estados Unidos, o a incidentes menores que solo eran complejos debido al contexto de la situación. Luego llegó el último hipotético, e Izuku casi se echó a reír a carcajadas. A pesar de que no había ningún villano involucrado, era un problema engañosamente complejo. Uso accidental de un Kirk menor, interrupción del cauce fluvial, impactos ecológicos, etc. Aunque irónicamente no había causado mucho impacto, era uno de los favoritos de Izuku en parte por lo relativamente mundano que parecía tenerlo. El tiempo pareció volar mientras Izuku rellenaba el informe y luego recitaba sus respuestas. Sir Newteye escuchó impasible y luego asintió. ¿Y el caso en sí? Con la facilidad de la familiaridad ensayada, flexionó el rostro en su imitación favorita de All Might. El incidente de la orilla del río Vinegar. Sir Newteye le miró durante un largo momento, alzando lentamente las cejas. Eso es, una imitación inquietantemente buena. Murmuró Sir Newteye. Entonces, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Incluso has acertado con los ojos. Lo admito, estoy impresionado. Izuku apenas se contuvo de animar y en su lugar se conformó con un puño levantado de forma discreta. Sin embargo, su celebración furtiva fue casi inmediatamente interrumpida por otra voz. Oh, vaya. Sí, supongo que ahora puedo ver un poco el parecido, y vaya que me arrepiento. Dijo Dark Shadow mientras el reino de Tokoyami terminaba de solidificarse en el cielo sobre el de Izuku. ¿Cómo haces que tu cara haga eso? Práctica. Izuku se rió. Demasiada práctica. Eres un hombre de una persistencia envidiable, entonces. Tokoyami negó con la cabeza divertido. Aunque me esforzaré por emular eso en otras actividades. Sí, probablemente sea lo mejor. Izuku estuvo de acuerdo, frotándose la nuca mientras intentaba no pensar en cuántas horas había pasado poniendo esa cara frente al espejo a lo largo de los años. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Sí. Dark Shadow vio y luego salió disparado hasta el borde de su reino. ¿Sabes cómo puedo extraer poder de la oscuridad y las emociones? Seguro que lo recuerda, Dark Shadow. Tokoyami resopló. Sí, bueno, exposición para el nuevo. Dark Shadow hizo un gesto despreocupado hacia Sir Newteye, que parecía vagamente divertido de que alguien que solo llevaba una semana al tanto lo llamara el nuevo. En fin, he notado algo un poco raro aquí. Hay un pequeño flujo extra de energía del que me he estado alimentando, algo parecido a cómo consumo energía en otras direcciones. Pero no podía extraer más poder activamente de él como puedo de la oscuridad o las emociones, así que simplemente supuse que era un efecto secundario de Bon. Supongo que ya no piensas eso, ¿verdad? Preguntó Izuku distraídamente, con posibles explicaciones ya rondando en su mente. No. Dark Shadow asintió con entusiasmo. Como dije, es solo un pequeño goteo, así que no noté nada después de la primera o 2 noches. Pero acabo de darme cuenta de algo. No va a desaparecer. Izuku frunció el ceño. ¿Cómo en que el flujo es constante, o? El aumento de poder de la oscuridad o las emociones se desvanece cuando la fuente se debilita. Explicó Dark Shadow. Pero después de unas noches de entrenamiento, alimentándome alta energía, puedo sentir cómo se va acumulando, convirtiéndose en parte de mí. No es solo otra fuente más para que me recurra, es, expandiéndome. Me está haciendo sentir más. Izuku inhaló bruscamente. Como cuando One for All potencia a los quirks que hay en él. Eso es lo que sospechábamos también, aunque parece que avanza mucho más despacio de lo que has descrito. Tokoyami estuvo de acuerdo. Cuando le preguntamos por ello, Daigoro dijo, y cito. Joder, qué locura. No tengo ni puta idea de cómo funciona todo esto. Probablemente deberías ir a preguntar a los frikis dado que aún no conocemos bien a Bruce, pensé que sería prudente preguntarte a ti. Y. ¿Estás de acuerdo con esto, Dark Shadow? Preguntó Izuku con vacilación. No tenía ni idea de que One for All te afectaría así. Si lo hubiera hecho, te lo habría advertido. No te habría puesto en una posición en la que One for All pudiera cambiarte sin me parece bien recibir una gota de poder divino que me hace más fuerte. ¿De verdad tienes que preguntar eso? Dark Shadow le miró de reojo y luego extendió los brazos hacia su colección de merchandising de anime y manga. Tío, el año pasado me disfraje de Kurama para Halloween. Escribo relatos cortos sobre seres eldritch que otorgan un poder inimaginable a los mortales. Fumi y yo somos básicamente una singularidad absorbente de chunismo crudo. Esto es una fantasía de poder hecha realidad. Me alegro de oír eso. Me habría sentido fatal si te hubiera sentido incómodo con esto. Izuku no pudo evitar reír aliviado. Quizá es porque Daigoro fue tu antepasado.
Podrías tener algún tipo de compatibilidad latente con One for All que heredaste de él. Yo, en realidad no lo creo. Dark Shadow negó con la cabeza. Quiero decir, podría estar completamente equivocado, pero no siento que sea algo que esté haciendo. Es menos que lo esté absorbiendo, sino más bien como si me empapara hasta que se absorba. Izuku asintió, con la mente acelerada. Así fue como me describieron el proceso de mejora. Los quirks se saturan de poder por su contacto con One for All, y crecen gracias a ello. Así que, ¿y si? Izuku se quedó paralizado. ¿Y si One for All ha estado haciendo esto con todos los que traje aquí? Preguntó Izuku, mirando hacia las olas que se movían en su reino. Ochako y Ten ya llevan semanas entrenando aquí. Ten ya ha estado trabajando para recuperar el control de sus engranajes en lugar de llevar sus límites superiores, así que cualquier cambio en sus dones puede que no sea tan evidente, pero Ochako ha avanzado increíblemente en el control del aspecto de inercia de su don, y su límite de peso también ha ido aumentando. Pensábamos que era solo porque le dedicaban mucho tiempo extra de entrenamiento, pero ¿y si eso era solo una parte? ¿Y si One for All ha ido mejorando poco a poco su Kirk al mismo tiempo? Otro pensamiento le golpeó y levantó el brazo. Antes, había acelerado el motor durante su exhibición para Sir Newteye. No le había dado mucha importancia en ese momento, pero el sonido fue más lleno. Más cerca del poderoso rugido de los motores de Tenya que del débil sonido que había sido cuando entrenó por primera vez con Tensei. Experimentalmente, volvió a sacar de engine. El vestigio de Tensei apareció a su lado mientras sus motores comenzaban a vibrar, la figura dorada ahora que miraba de cerca la figura era notablemente más brillante. Definitivamente es más fuerte, pero la diferencia no es enorme, aunque está ahí. ¿Significa eso que es mutuo? Espera, no voy a empezar a hacer crecer motores en mis piernas, ¿verdad? Izuku se inclinó rápidamente para tocar la parte trasera de sus pantorrillas. Por suerte, no podía sentir ninguna señal de estructuras alteradas ni de tubos de escape sobresalientes. Oh, menos mal. Así que, quizá no desarrollo nuevos quirks así, pero mis huellas pueden crecer con el tiempo mientras la persona con el quirk esté aquí. Tendré que encontrar una forma de medir el crecimiento, aparentemente había estado murmurando otra vez, porque una ráfaga de aire marino le llevó una nube de arena directamente a la boca. Balbuceó un segundo antes de obligarse a apartarlo, y luego volvió a mirar al cielo. Vale. Dark Shadow, te agradecería que intentaras seguir tu crecimiento con esto. Si conseguimos una referencia para trabajar, será más fácil identificar un crecimiento similar en otros. Izuku dirigió la mirada hacia Sir Newteye. Si pudieras hacer lo mismo, te lo agradecería. Eres la más reciente en el reino vestigio, y por tanto la más cercana a un control que tengo para esto. Sir Newteye le miró un momento, con un brillo pensativo en los ojos. Luego, aunque pequeña, le dedicó a Izuku lo que parecía una sonrisa aprobatoria mientras asentía. Estaré atento a cualquier diferencia la próxima vez que use mi don. Aunque, por desgracia, tengo límites en la cantidad de pruebas que puedo hacer. Cualquier ayuda es bienvenida. Respondió Izuku. Estamos aprendiendo algo nuevo todo el tiempo ahora mismo. Cualquier dato que podamos recopilar es invaluable. Dark Shadow hizo un saludo cortante. Intentaremos vigilarlo y nos informaremos al final de nuestra próxima sesión de entrenamiento. Así es. Tokoyami estuvo de acuerdo. Nos esforzaremos por ayudar a escarbar en este enigma en busca de sus secretos. Izuku asintió y luego abrió uno de sus ojos físicos para mirar la hora. Vale, ya casi es hora de levantarme. ¿Hay algo más que creas que debamos revisar antes de que lo haga, Sir Newteye? En conjunto, creo que ha demostrado un conocimiento adecuado del protocolo de trámites. Y una comprensión, sin duda, impresionante del portafolio de All Might. Dijo Sir Newteye tras un momento de reflexión. Mantén todo fresco con algunas revisiones y probablemente te irá bien en los exámenes. Fantástico. Izuku hizo una reverencia ante Sir Newteye lo mejor que pudo, dado que estaba casi directamente hacia arriba. Muchas gracias por tu ayuda. Sospecho que esto habría sido mucho menos efectivo viniendo de Soraiko. Nunca ha sido de los que hacen papeleo. Sir Newteye suspiró. Probablemente habrías pasado más tiempo memorizando la pisada de sus botas que los protocolos reales. Ya estoy demasiado familiarizado con esas cosas. Izuku refunfuñó. Pero quién sabe. Quizá esta vez habría conseguido capturar algo más que sus pantalones. Más que Sir Newteye se interrumpió, frunciendo el ceño mientras intentaba procesar las implicaciones. Perdona, Ash. Dark Shadow empezó a reírse a carcajadas. Oh, fue glorioso. Gran Torino estaba cubriendo Heroics, que en realidad se reducía a que él jugaba al fútbol con todos nosotros.
Pero entonces Izuku vino a vengarnos. Se mantuvo bastante bien durante un tiempo, pero luego el Torino empezó a atacarle de verdad. Básicamente lo hacía malabares en el aire. Dark Shadow delitó a Sir Niuteye, golpeando el aire para enfatizar. Pero luego Izuku consiguió engañarse y casi lo captura con Black Whip. Claro, solo acabó robándole las botas y los pantalones, pero la expresión en la cara del viejo Kouger, ja. Fue bastante entretenido. En un momento. Tokoyami estuvo de acuerdo. Entonces empezaron a luchar en verdad, y el resto de nosotros nos vimos obligados a huir de la zona de guerra por miedo a ser víctimas. Las cejas de Sir Niuteye se fueron alzando durante la explicación, y al final se volvió para simplemente mirar a Izuku. Realmente no sabía qué pensar de ese hecho, al menos, no hasta que empezaron las risas. Al principio, fue poco más que un resoplido contenido. Entonces, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Sir Niuteye mientras comenzaba a reírse bajo. Sin embargo, cuando esa presa se rompió, no tardó en echar la cabeza hacia atrás y empezar a reírse a gargalladas. Y esto fue, jadeó Sir Niuteye. ¿Delante de toda tu clase? Sí. Izuku tosió, frotándose la nuca. Pero definitivamente me ha recuperado. Me pegó tan fuerte que nos tiró a través de las puertas del gimnasio y me montó por el suelo como un trineo durante unos metros de varios metros. Oh, sí, suele hacer eso. Sir Niuteye se echó hacia atrás en su asiento y aplaudió, aún riendo. Se limpió un dedo bajo el ojo y luego sonrió ampliamente a Izuku. Tendré que escuchar toda la historia en algún momento. Ese hombre lleva años burlándose de mí, pero es increíblemente difícil vengarse de forma efectiva. Esto es oro puro. Gracias, mi gorilla. Habla con Nana. Estoy seguro de que estará encantada de compartirlo. Respondió Izuku con una risa propia. Si el sentido del humor de Sir Niuteye realmente existía, entonces quizá realmente había una posibilidad de que se llevaran bien. En cuanto a este incidente en particular, Nezu estaba enseñando. Estoy absolutamente seguro de que hay una grabación de ello en algún sitio. Por la expresión de pura alegría en el rostro de Sir Niuteye, uno pensaría que Izuku acababa de entregarle su ejemplar firmado de la figura de la edición debut de All Might. Katsuki asintió al señor Inui una última vez mientras cerraba la puerta de la oficina tras de sí, poniendo fin a su sesión del martes. Le costó un esfuerzo sorprendente no golpearse la cabeza contra la madera fría. No podía negar que sus sesiones ayudaban mucho. Por absurdo que pareciera a veces, realmente lo eran. Pero eso no significaba que fueran menos dolorosos de superar de lo que esperaba. Desnudándose así, admitiendo cosas que le hacían querer acurrucarse en bola y simplemente, fue horrible. Pero el proceso era realmente como atravesar una herida infectada. Dolió muchísimo en ese momento, pero era necesario si quería que la causa raíz se solucionara de verdad. Con un suspiro, Katsuki dejó caer la mano del pomo y caminó por el pasillo hacia la sala de espera. Pasó varias puertas por el camino. Todas eran diferentes suites de orientación, cada una ofreciendo un entorno distinto entre el que los estudiantes podían elegir. El propio Katsuki había optado por lo más genérico, pero había visto camas de agua, un invernadero y una variedad de otras opciones cuando tuvo que elegir por primera vez. ¿Qué es esto? El poderoso ganador del festival deportivo también ha sido víctima de esta humillación. ¿Cómo han caído los poderosos? Katsuki parpadeó y luego se giró para fulminar con la mirada al pequeño imbécil de 1B. Monoma estaba sentado en una de las sillas de la sala de espera, con una sonrisa arrogante mientras observaba a Katsuki. Su postura era elegante, pero tenía el aire de alguien que acaba de apresurarse a colocarse en posición. El uniforme un poco despeinado, el pelo algo desordenado, colocado de forma torpe en la silla de una forma que indicaba que hasta hace un momento había estado desplomado en ella. Desesperado por demostrar su superioridad, aunque él también esté aquí, Katsuki resopló para sí mismo. No iba a provocar de forma tan evidente ahora mismo, aunque una parte de él deseara empezar a disparar él mismo. No le sorprendió especialmente ver a Monoma en la sala de espera. Había oído las tonterías que había estado soltando en la cafetería la semana pasada, igual que al menos una cuarta parte de los demás allí. Dado lo que había oído durante el festival deportivo, esperaba que el comedor tuviera un glaciar decorativo cuando empezó a hablar mal con Todoroki, pero entonces el chico de karate había entrado para acabar con Monoma. Katsuki la había subido mentalmente un par de niveles en su estimación personal, y luego volvió a devorar su curry. Dado que Katsuki no había sido expulsado por mucho menos, algo de persuasión de terapia era el resultado obvio. Y Dios mío, qué cabrón lo necesitaba. Incluso ignorando los dos encuentros más recientes, las burlas durante el festival deportivo habían sido absolutamente exasperantes.
Claramente tenía una percepción muy distorsionada de su propia importancia, y estaba convirtiéndolo en un problema de todos. Un egocéntrico que no perdería ninguna oportunidad de menospreciar a los demás para hacer, él, sentir, superior. Pues joder, pensó Katsuki resignado. No me extraña que odie tanto a esta zorra. El tipo era un reflejo viviente de una multitud de cosas que Katsuki odiaba de sí mismo. Cuanto más miraba, más evidentes se volvían los paralelismos. Joder, ¿no acabo de terminar mi sesión de introspección por hoy? Katsuki se obligó a apartar la mirada mientras la ira le retumbaba en el estómago. No le daría esa satisfacción a Monoma. La oficina general del señor Inui también estaba al final de ese pasillo. Podría haber razones perfectamente normales para que él estuviera allí, así que no tenía motivo para confirmar la acusación de Monoma. Podía irse ya, antes de que lograran meterse más bajo la piel de Katsuki y provocar una reacción en él. Excepto, estaban allí por las mismas razones. Eso era obvio para Katsuki, igual que el hecho de que Monoma claramente no iba a entrar con la mente abierta, dado que intentaba buscar pelea en la maldita sala de espera del terapeuta. Ese era otro paralelismo condenatorio entre ellos. Probablemente Monoma se aferraría a sus talones y se negaría a comprometerse más allá del mínimo requerido, igual que Katsuki. El señor Inui probablemente acabaría llegando a él, pero hasta entonces Monoma haría perder el tiempo de todos siendo difícil en vez de llegar directamente a la parte realmente útil. Perder ese tiempo era algo de lo que Katsuki se arrepentía. Puede que no hubiera hecho mucha diferencia en el gran esquema de las cosas, pero igual de fácil podría haberlo hecho. Quizá no habría temido tanto la posibilidad de enfrentarse a Izuku en las pruebas. Quizá ya habría reunido el valor para disculparse. Y quizá estaba sobreestimando la efectividad de la terapia. En cualquier caso, esa era una de las muchas cosas que desearía haber hecho de otra manera. Si él y Monoma realmente fueran tan parecidos como parecían en ese momento, quizá él también se arrepentiría. No puedes estar realmente pensando en hacer esto, pensó Katsuki incrédulo. No eres un modelo a seguir que debería dar consejos. Sigues siendo el peor del barril. Cállate y vete antes de que hagas alguna tontería. Se acercaron pasos por detrás, deliberadamente pesados para asegurarse de que Katsuki supiera que venían, y entonces sintió una mano posarse en su hombro. Bakugo. ¿Eres, Monoma? ¿Necesitas algo? Preguntó el señor Inui, ofreciendo con soltura a Monoma una negación plausible si la quería. Monoma, a su vez, apretó visiblemente los dientes antes de respirar hondo. Una vez que apartó la mirada de Katsuki, la mayor parte de la hostilidad desapareció, aunque su expresión seguía firmemente cerrada. Vamos a acabar con esto. La mano del señor Inui apretó suavemente el hombro de Katsuki antes de soltarla, sin duda un cumplido silencioso por controlar su temperamento. Katsuki dio un paso adelante y salió del pasillo, moviéndose deliberadamente lo suficiente para evitar que Monoma intentara el clásico clip de hombro de imbustión. Por la mirada fulminante que le ganó, probablemente habría leído el plan de Monoma como un libro. Con una expresión de vago disgusto, Monoma se dio la vuelta y se dispuso a seguir al señor Inui por la esquina y por el pasillo. Monoma. Dijo Katsuki, y luego cerró la boca de golpe. Joder, no acabo de establecer que debería callarme de una puta vez. Monoma se detuvo y luego lanzó una mirada venenosa por encima del hombro. Bueno. Supongo que voy a hacer esto ayuda. Katsuki gruñó. Hazlo mejor que yo y de verdad inténtalo desde el principio. Ahorrará tiempo a todos. Monoma se burló, abriendo la boca para soltar su réplica, solo para detenerse al fruncir aún más el ceño, dándose cuenta claramente de que las palabras que había escuchado no coincidían con lo que esperaba. Parpadeó y luego negó con la cabeza con un resoplido burlón al doblar la esquina. Oh, vaya. Qué reacción tan inesperada de ese imbécil. Katsuki puso los ojos en blanco, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida con un chasquido de lengua. Ahora tiene confirmación, y probablemente sacará todo lo que pueda de ella. Fan jodidamente fantástico. ¿Para qué me molesté? Se detuvo. A pesar del resultado previsible, sorprendentemente se sintió un poco mejor al decirlo. Al menos lo intentó. Eso tenía que contar para algo. Desde luego, no habría dicho esas cosas antes de todo esto, y ese conocimiento le parecía importante de alguna manera. Al salir de la oficina de terapia y adentrarse en los pasillos vacíos del colegio, echó un vistazo hacia las puertas del despacho de Nezu un poco más adelante. Entonces, se le ocurrió un pensamiento. Tú montaste esa mierda de alguna manera, ¿verdad? Katsuki refunfuñó entre dientes. No hay manera de que no hubiera una sesión de terapia abierta más lejos de la mía. La puerta del despacho de Nezu se abrió de golpe.
Por un momento, Katsuki esperaba plenamente que el aparentemente omnisciente culo de Nezu saliera pavoneándose y se hiciera el coidado mientras daba a entender que tenía toda la razón. En cambio, Uraraka cruzó el umbral y se quedó paralizada al cruzar miradas. Tras un momento incómodo, la suya giró hacia la puerta detrás de él, sus cejas se alzaron ligeramente al reconocer claramente la oficina. Cuando volvió a mirarle, había una mirada pensativa en sus ojos. Ella asintió, luego se giró y caminó por el pasillo como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. El mensaje era claro. Sus asuntos eran suyos, y ella lo respetaría. Apreciaría más el gesto si no tuviera que devolverle el favor. ¿Por qué demonios estaba, de entre todos, en la oficina del director? Fuyumi despertó con un rayo de luz que se había colado por sus cortinas para darle directamente en los ojos. Gruñó, luego se giró para maldecir en la almohada. Solo quería dormir un poco más, luego se levantaría y le prepararía un buen desayuno para Natsuo por su cumpleaños. Se merecía un poco más de sueño por lidiar con las reuniones de padres y profesores del sábado por la tarde, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que había estado lidiando con los padres de Akuma, y más concretamente con su madre Karen. ¿Cómo se atreve Fuyumi a tener la audacia de castigar a Akuma por prender fuego deliberadamente al pelo de otro niño, aunque las llamas en cuestión no pudieran quemar celdas vivas? Seguramente el otro chico solo tenía envidia de su don, mentía y podía conseguir una peluca de todas formas, así que ¿cuál era el problema? Akuma era un niño perfecto que nunca haría algo así, y que desde luego no estaba intentando trepar por la estantería del fondo de la habitación en ese mismo momento. Te lo has hecho tú mismo, pensó Fuyumi somnolienta. Los niños son monos, dijiste. Deberías ser profesora de primaria, dijiste. Puedes ayudar a asegurarte de que crezcan en un entorno saludable. Dijiste. Ulu, con un suspiro, se dejó caer de lado, esta vez alejándose de la luz. Ahora que no le estaba quemándole el cerebro, el calor de la sensación era agradable en contraste con la frescura del aire acondicionado. ¿Sería tan fácil quedarse dormida hasta que sonara su alarma a las 7 de la mañana? Abrió los ojos de golpe. El sol no entró por su ventana así hasta después de las 8 de la mañana, y mucho menos las 7. Fuyumi se apresuró a zapar de las mantas y luego cogió el móvil de la mesita de noche. Por un momento, la visión del cable conectado a la parte inferior le dio esperanza. Quizá algo estaba ardiendo fuera. Su padre había estado en casa anoche, así que no era imposible que algún idiota hubiera decidido buscar pelea y hacer que Endeavor iluminara el mundo como de día. Esa esperanza nublada por el sueño duró exactamente el tiempo que le llevó darse cuenta de que pulsar el botón de encendido no servía de nada. Se marchitó aún más cuando levantó el móvil y notó que el otro extremo del cable de alimentación colgaba debajo en lugar de estar enchufado a la pared. A regañadientes, entrecerró los ojos para mirar fuera. El sol brillaba alegremente desde su posición bien por encima del horizonte. Joder, con un gemido, se arrastró fuera de la cama y se puso sus zapatillas peludas. Moviéndose tan rápido como pudo con un cuerpo que insistía mucho en que aún debería estar dormida, se dirigió a la cocina. Buenos días, Yuyu. Natsuo gruñó con la boca llena de algo. Sus ojos apagados se alzaron para encontrarse con los de ella. Oh. Uf. Oh, cállate, Natsu. Fuyumi resopló mientras pasaba una mano por la zona del desastre que era su pelo, haciendo una mueca al encontrar un parche fusionado por la baba. Perdona que no me haya despertado a tiempo para prepararte el desayuno. Te lo compensaré. ¿Quieres algo especial para comer o prefiero que prepare lo que planeaba mañana por la mañana? ¿Tú, no? Natsuo parpadeó lentamente, tragó saliva y luego bajó la mirada. Entonces esto es una alucinación muy sabrosa. Dio otro bocado. Fuyumi frunció el ceño y luego olfateó el aire. Efectivamente, podía oler exactamente lo que había pensado hacer. Salmón salado, sopa de miso con algas, arroz y hojas blanqueadas. El desayuno favorito de Natsuo. Había conseguido todos los ingredientes a principios de semana, e incluso había dejado la tarjeta de recetas que había ajustado con todas sus adiciones favoritas. Pero desde luego no lo había conseguido. Había estado demasiado cansada para llegar con antelación la noche anterior, y desde luego no se había levantado antes y simplemente volvió a la cama después. Fuyumi se acercó y miró la variedad de cuencos y platos dispuestos frente a Natsuo. Efectivamente, sus ojos coincidían con su nariz. Yo no he hecho eso. Así que, ¿qué? ¿El hada del cumpleañero vino y lo metió en la nevera? Natsuo refunfunó. No hay manera de que Shizuka lo hubiera hecho. Natsuo se quedó en silencio, luego carraspeó mientras un rubor le subía por las mejillas. Fuyumi guardó el nombre para más tarde.
De todos modos, no hay nadie más que pueda ser. Continuó. A menos que algún loco haya entrado, me haya hecho el desayuno, lo haya metido en la nevera y luego se haya largado en la noche. Lo cual, quiero decir, Shoto es un poco raro, pero no creo que haría eso. Tampoco podría haber hecho esto, a menos que haya mejorado mucho su cocina mientras está en UA. Fuyumi negó con la cabeza y empezó a mirar alrededor de la cocina. Es excelente haciendo exactamente una cosa, y aceptable en algunos otros básicos, pero esto no es su costumbre. Además, está al otro lado de la ciudad, se detuvo mientras miraba dentro del cubo de basura. En la parte superior había un fajo arrugado de papel de aluminio, con una de las notas pegajosas rosa pálido que solía usar parcialmente aplastada dentro. Sin mejores pistas, sacó la nota y luego la aplanó lo mejor que pudo. Se encontró con el nombre de Natsuo. Esta es la letra de papá. Natsuo la miró fijamente. Tira del otro. No, hablo en serio. Dijo, y luego entregó la nota. Debe haberlo conseguido. Natsuo la miró de reojo y luego lanzó a su comida una mirada desconfiada. No puede ser. ¿Desde cuándo puede hacer otra cosa que no sea quemar cosas y golpear a la gente? Aunque supiera cocinar, ¿por qué demonios me haría el desayuno? Soy la prioridad más baja que tiene. De hecho, solía ser un gran cocinero, según mamá. Simplemente no ha tenido tiempo para eso desde que era un bebé. Respondió Fuyumi, y luego robó un trozo de pescado. Efectivamente, estaba bastante bueno, aunque un poco demasiado curado. En cuanto a por qué, quiero decir, tienes que haber notado que últimamente ha estado un poco diferente. Ha estado actuando muy raro, sí. Desde aquella noche en que aparentemente carbonizó el dojo. Natsuo resopló. Pero hay una diferencia entre gritar un poco menos y hacer algo tan doméstico. Me preguntó cómo estaba el trabajo la otra noche. Eso es bastante doméstico. Replicó Fuyumi, pero se detuvo. En realidad, creo que mencioné pasar por la tienda a comprar los ingredientes para esto durante esa conversación. Quizá vio lo agotado que estaba y decidió prepararlo él mismo. Espera, ¿me ha desconectado el móvil? Natsuo resopló ante su expresión de indignación. Intentó lanzar una mirada fulminante, pero entonces imaginó cómo sería una escena así. Su padre gigante, sigiloso como un fuego artificial, intentando deslizarse por su habitación, quedándose congelado cada vez que ella se movía tan soltera. Teniendo en cuenta lo que solía decir Hinata sobre que pataleaba dormida, eso habría sido un proceso muy lento. Aunque sabía que probablemente había tirado demasiado del cable mientras enchufaba el móvil, la idea era demasiado ridícula para resistir sus propias risitas. Sí, vale, claro. De hecho, habló contigo, y aparentemente decidió hacerme algo para mi cumpleaños. Ha estado gritando menos, no mirando fijamente todo el tiempo y ha intentado darme agua. El tono de Natsuo hacía que sonara como el concepto más abstracto con el que había tenido que lidiar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué de repente intenta actuar como si no hubiera sido un imbécil abusivo durante años? ¿Como si le importara? ¿Realmente cree que eso es suficiente para marcar la diferencia? Aunque no lo creas, de verdad creo que todavía le importamos en cierto nivel. Si pensara que es solo un monstruo insensible, no estaría buscando un punto medio entre todos nosotros. Fuyumi suspiró y luego se pasó las manos por el pelo de nuevo. Obviamente, no niego lo que ha hecho. No creo que lo que esté haciendo ahora lo compense. No creo que alguna vez lo haga, no del todo. Pero sí creo que ahora está intentando mejorar, por la razón que sea. No voy a ignorar la posibilidad de que podamos trabajar por un futuro mejor. Eres ridículamente optimista si crees que realmente ha cambiado. Probablemente esto sea solo una reacción tardía a enfrentarse a su propia mortalidad en el brote del tártaro. Si dura más de unas semanas, me comeré mi sudadera favorita. Natsuo refunfuñó. Pero, supongo que habría crisis de mediana edad peores con las que podría haber ido. Quizás soy demasiado optimista. Ella aceptó. Pero ¿prefieres esperar que tenga razón y que exista la posibilidad de que nuestras vidas no tengan que ser un constante y tenso enfrentamiento? ¿O prefieres dejar las cosas como están y creer que esto es algún plan caricaturesco y malvado para arruinar tu cumpleaños preparando tu comida favorita exactamente como yo hago normalmente? Murmuró Natsuo con voz oscura por lo bajo, probablemente pensando que la segunda opción no era tan improbable. Pero entonces soltó un suspiro gruñón. Vale. Está bien. Él está intentando arreglar un poco su actitud. Pero eso no cambia nada. No le voy a perdonar. Esa es tu decisión, y no voy a decir que estés equivocado por hacerlo. Fuyumi le apretó suavemente el hombro. Solo, supongo que quiero que le dejes intentarlo, si es que eso es realmente lo que está haciendo. No tienes que perdonarle ni aceptar nada de él. Pero por favor, no te pelees con él por esto.
Si se molesta con que no aceptes algo e intenta forzar la situación, eso es una cosa. Pero si está dispuesto a aceptar ese rechazo y seguir adelante, por favor, déjalo. El ceño de Natsuo se frunció antes de apartar la mirada. Sabes que lo intentaré si eso es lo que quieres. Pero Fuyumi, aunque de repente se haya dado cuenta de que la ha cagado y está intentando redimirse, cualquier cosa que haga será demasiado poco y demasiado tarde. Echó la cabeza hacia atrás para poder mirar al techo un momento, luego sus ojos bajaron para encontrarse con los de ella de nuevo. Intentaré no explotar contra él, pero me niego a fingir que le voy a perdonar. Y no voy a endulzar eso si se pone de mal humor por ello. Gracias, Natsuo. Ella rodeó su silla para abrazarle, apoyando la barbilla en su hombro. Él respondió en silencio apoyando suavemente la cabeza en la de ella, y luego levantando la mano para apretar suavemente uno de sus brazos. ¿Quieres que te prepare otro desayuno? Podía verlo fruncir el ceño mirando su comida con el rabillo del ojo, luego tocar el pescado con los palillos. Bueno, tú consigues la comida y haces los planes. Ajustaste la receta y la tenías preparada para la mañana. Habrías hecho lo mismo si no estuvieras tan cansado que te quedaste dormido hasta un cuarto de ladrillos entrando en tu habitación para sabotear tu móvil. Murmuró Natsuo y luego se encogió de hombros. Desde mi punto de vista, tú hiciste la mayor parte del trabajo. No voy a desperdiciar eso solo porque papá se haya metido. Ella le apretó un poco más. Aún así te prepararé algo para comer, no te preocupes. Natsuo la desestimó con la mano. Ya has hecho la compra de la semana, no quiero volver a meterte en la pelea. Bien. Suspiró. Admitía que no tenía muchas ganas de volver a la tienda. Mucha gente se preparaba para las celebraciones de fin de semestre, y la tienda había sido un caos incluso entre semana. Pero definitivamente te invito a comer en Seafront. Asegúrate de invitar a Shizuka, me gustaría conocerla si no está ocupada. Natsuo se quedó paralizado, tanto en sentido figurado como literal. Una fina capa de escarcha le subió por la nuca y le cubrió las mejillas mientras un rubor inundaba su rostro. Mierda. Gimió. ¿No olvidarías ese pequeño desliz como regalo de cumpleaños? Por favor, por favor. Ni de broma. Dijo con una sonrisa traviesa mientras se ponía de pie. Come, Casanova. Natsuo gimió, poniéndose aún más rojo. Solo si eso no se convierte en un nuevo apodo. Oh, cómo le encantaba ser hermana mayor. Izuku frunció el ceño mientras el viento soplaba a su alrededor, haciendo que su pelo y ropa ondearan. Los efectos del Kirte Ochako podían dificultar el seguimiento del movimiento y la orientación incluso en el mejor de los casos. Intentar hacerlo a ciegas y arrastrado por su mano lo hacía aún más complicado. Si todavía me sostiene sobre su cabeza como un globo, creo que vamos hacia arriba, pensó. Pero si es así, vamos a subir bastante alto. Entonces simplemente está huyendo. No siento ningún rastro de pasos, quizá ella también se desestabilizó y saltó de una pared para ir más rápido. Pero aún así, no hay muchas rectas en el campus. O parece que vamos más rápido de lo que realmente vamos, o tampoco es eso. Nana se rió en el fondo de su mente, claramente disfrutando de su suspense. Ya sabía exactamente a dónde le llevaba Ochako. Los dos, junto con su madre, habían estado conspirando sobre lo que fuera durante la mayor parte de la semana, lo que apenas ayudó a calmar los nervios de Izuku. Intentar seguir su movimiento era tanto una forma de distraerse como un interés genuino en practicar su conciencia. Por desgracia, mantenerse distraído había sido mucho más fácil cuando estaba sumergido en las sesiones de repaso dominicales de la clase. El viento que le azotaba cambió. Por un breve momento, la sensación de masa volvió por completo, lo que le hizo saber que le estaban balanceando. La sensación desapareció un momento después, y el aire quedó quieto. ¿Me acabas de usar para cambiar de dirección en el aire? Preguntó Izuku. Aibe. Admitió Ochako con tono cantarino. Además, estamos aquí. Puedes abrir los ojos. Con cautela, lo hizo. Inmediatamente tuvo que entrecerrar los ojos ante el brillante atardecer que enfrentaba, un tapiz de colores vivos pintando el cielo ante él. Sin embargo, incluso con ese breve destello, reconoció el lugar familiar. ¿Tierra Beta? Preguntó con incertidumbre, y luego la miró. Si querías entrenar juntos, podría haber, solo, joder, está preciosa iluminada por el atardecer, pensó Izuku mientras se le quedaba la boca abierta. El aleteo de su cabello alrededor de su rostro con la brisa suave, el contraste de luz cálida y sombras suaves que resaltaban sus rasgos, el brillo reflejado en sus ojos, le dejó sin aliento. ¿Cómo demonios he tenido tanta suerte? El silencio permaneció entre ellos un momento, suave, cálido y cómodo.
Entonces Ochako apartó la mirada, con un rubor tan intenso que se notaba a pesar de la luz que le sonrojaba las mejillas. Algo tímidamente, levantó un brazo, que solo entonces se dio cuenta que sostenía una cesta con una manta enrollada encima. Pensé que podríamos hacer un picnic rápido antes de los exámenes finales. Murmuró. No quería que interfiriera con la preparación para las pruebas, así que no pudimos avanzar mucho. Pero aquí no hay nada tan significativo para mí como la playa, y todos los sitios bonitos cerca del campus son carísimos, así que pregunté a tu madre y a tu abuela si había algún sitio en el campus que te gustara mucho, y pedí permiso a Nezu para hacer esto aquí arriba, y espero que no pasa nada Ochako. Izuku intervino, seguro de que sonreía como un tonto. Empiezas a sonar como yo. Con un chillido, se tapó la boca con una mano de golpe. Perdón. Sin disculpas. No pudo evitar reírse mientras la abrazaba. Esto es maravilloso. Gracias por organizarlo. Se relajó un momento en él, luego se apartó para sonreírle. Vamos a poner la manta. La comida era sencilla, pero aún así deliciosa. Onigiri de cerdo salado, una manzana dulce y crujiente, y un vaso de limonada ligeramente ácida se complementaban de maravilla. Pero la comida palidecía en comparación con la alegría de simplemente estar con Ochako. Los últimos rayos del sol poniente calentaban la nuca de su cuello mientras se sentaban juntos, con la espalda al parapeto y los hombros rozándose suavemente. Los ojos de Ochako brillaban mientras señalaba las constelaciones que aparecían en el cielo, explicaciones fluyendo como agua entre bocados de comida. Izuku se encontró fascinado por las historias, especialmente las centradas en héroes antiguos. Su interés pareció alegrar más que a Ochako, y su felicidad dejó a Izuku cálido y eufórico a pesar del aire fresco de la noche. Y así, Zeus colocó al león Nemio entre las estrellas para conmemorar tanto el poder de Hércules como el suyo propio. Dijo Ochako, señalando por encima del hombro hacia una tenue colección de estrellas en el cielo occidental. Leo sigue siendo conocido como el rey de las bestias hasta hoy. Es uno de los signos zodiacales, creo que en parte es por este mes, en realidad. ¿Soy un Leo, murmuró Izuku, luego se pasó una mano por el pelo para esponjarlo. Supongo que eso explica este desastre. Oh sí, eres un tipo tan bestial. Ochako se rió, girándose para sonreírle. Puede que seas un Leo. Eso es la parte final del mes, aunque no recuerdo de memoria qué fechas se incluyen en ella. El cáncer es para la primera mitad, pero tampoco te llamaría gruñón. Eso espero. Izuku resopló. Probablemente al señor Aizawa no le gustaría que le imitara tanto como a Toshinori. Ochako se rió en voz baja y luego se quedó un poco bizca cuando la brisa le arrastró un mechón de pelo por la cara. Frunció la nariz y luego intentó soplar para apartarla con un éxito mínimo. Estaba tan hipnotizado por su adorable mirada de puchero hacia los mechones molestos que no se dio cuenta de que su mano se la había metido detrás de la oreja hasta que ella jadeó, con los ojos muy abiertos. Por la forma en que se apoyó en su mano ahora congelada, de alguna manera había sido la decisión correcta. La mandíbula de ella ardía agradablemente contra su palma. Él acarició con cautela su pómulo con el pulgar, y el suave suspiro que ella soltó le hormigueó en la muñeca. Su pulso retumbaba en sus oídos, cada golpe exigía que se acercara un poco más. Escuchó. Al principio fue gradual. Un pequeño cambio. Un pequeño ajuste de su mano para acariciar mejor su rostro, para acercarla más. Su otra mano encontró la de ella y la apretó un poco. Luego, como imanes que han cruzado un umbral, se atrajeron. Su mano libre subió y agarró la parte delantera de su camisa, luego tiró de él hacia abajo. Ya se había estado inclinando hacia ella, pero su ánimo lo convirtió en un ataque. En un instante, sus labios se juntaron. Al principio, era torpe y tambaleante. Sus bocas se encontraron con mucha más fuerza de la que esperaban. Sus labios estaban bastante descentrados, más en las comisuras de la boca del otro. Sus narices chocaban constantemente, al menos cuando la de Ochako no intentaba pincharle el ojo. No importaba. La sensación del beso era indescriptible. Ardía de la mejor manera, una llamarada pulsante de alegría recorría sus venas y se hacía más caliente con cada segundo que pasaba. Una mano se había enredado en el cabello de la nuca, y de repente entendió por qué a Ochako le gustaba tanto cuando él entrelazó sus dedos con los de ella. Él la rodeó con un brazo y la atrajo contra su pecho, su cercanía de repente mucho más íntima que un abrazo jamás lo había sido. Ajustó la mano que le acariciaba la mejilla, y de repente el beso cambió a algo mucho más natural. Podía sentir la sonrisa de Ochako contra sus labios mientras emitía un murmullo satisfecho, que de inmediato dispersó cualquier pensamiento que quedaba al viento.
Desgraciadamente, seguía siendo humano, y los humanos eventualmente necesitaban aire. Con un jadeo, se apartó un poco, aunque sus frentes seguían pegadas. Ochako estaba tan escasa de oxígeno como él, a juzgar por sus propias respiraciones entrecortadas. Mientras las bocanadas de aire rozaban sus labios, sintió la pérdida de los de ella con más intensidad. Esto era peligroso de una manera maravillosa. Vaya. Dijo Izuku tras unos segundos. Él acarició distraídamente su mejilla ahora profundamente sonrojada de nuevo, lo que le valió otro suspiro mientras ella se inclinaba más hacia el contacto. Eso fue, solo, vaya. Sí. Ochako se rió sin aliento mientras le masajeaba suavemente el cuero cabelludo, lo que le provocó agradables cosquilleos por la espalda. Me alegro mucho de que haya funcionado. Izuku arqueó las cejas, aunque dudaba que ella pudiera verlo desde tan cerca. ¿De alguna manera orquestaste lo del pelo? Entiendo que pienses que soy capaz de eso. Solo he concertado la cita y he esperado. Admitió Ochako con una sonrisa satisfecha. En el peor de los casos, pensé que sería una buena forma de relajarse antes de que empiecen los exámenes finales. En el mejor de los casos, un beso de buena suerte esta semana sonaba bastante bien. Me vendría bien un poco más de suerte. Soltó Izuku y luego se tapó la boca con la mano. Ochako se rió y luego le dio un manotazo en el pecho. ¡Ay, Izuku! ¡Qué valiente! Ochako se quedó en silencio cuando Izuku empezó a quedarse dormido, solo parando cuando ella volvió a sujetar su camiseta. Ahora que estaban más separados, quedó claro de inmediato que ya no estaban en su azotea. En cambio, estaban a una docena de metros por encima, flotando sin peso en el aire vespertino. Así que me arrastraste hasta aquí, donde estoy completamente bajo tu poder y soy el atrevido, preguntó Izuku con tono irónico. Creo que aquí hay algunos dobles raseros. Oh, sí, definitivamente eres impotente aquí arriba y no desmentiste total e indudablemente esa idea hace poco más de una semana. Ochako puso los ojos en blanco. Relacionado con eso, probablemente deberías llevarnos de vuelta allí. Si el sol es indicativo, no nos queda mucho hasta que tengamos que volver a las residencias. No quiero que Nana tenga que hacer de chaperona. Sí, supongo, Izuku suspiró. Pero realmente no quería hacerlo. Ese beso había sido increíble, y no deseaba más que volver a vivirlo. Esa sensación era absolutamente adictiva, y se encontraba luchando por resistir la tentación de atraerla de nuevo. No tuvieron tiempo para otra sesión de besos. Probablemente ni siquiera tenían tiempo para que intentara aceptar que hubo una sesión de besos, algo que nunca esperó experimentar. Izuku se obligó a respirar hondo. Podría volverse loco más tarde. Necesitaban volver a los dormitorios. Y en un segundo. Rápidamente, Izuku atrajo a Ochako de nuevo y volvió a presionar sus labios contra los de ella. Esta vez era más suave, menos frenético y más delicado. Aunque solo duró un instante, el contacto le encendió de nuevo. Cuando esta vez se apartó, los ojos de Ochako permanecieron cerrados un momento antes de abrirse lentamente. Le sonrió, algo nervioso. Espero que no te importe. Ah, murmuró Ochako soñadoramente. Se mordió el labio, luego le rodeó con los brazos para acurrucarse contra su pecho con la cabeza bajo su barbilla. Llévanos antes de que nos haga llegar tarde. Como desees. Respondió él, y luego la envolvió también en un abrazo. Black Whip estaba ansioso por responder a su llamado, y el hilo que lanzó hacia abajo fue mucho más potente que cualquier cosa que hubiera logrado en un mes. Dada la intensidad de las emociones que vibraban en su alma, no era sorprendente. El amor era realmente algo increíble. Muy bien, todos, tomad asiento. Llamó Tenya desde la parte delantera del autobús, la armadura brillando mientras su brazo cortaba para enfatizar. El señor Aizawa había puesto a él y a Yaoyorozu a cargo de reunir a la clase en el autobús, y él se tomaba su trabajo tan en serio como siempre. Cuanto antes estemos todos en posición, antes podremos empezar las prácticas. Izuku sonrió a su amiga mientras tomaba asiento, entrelazando los dedos con los de Ochako mientras ella se sentaba a su lado. Ella apretó su mano con fuerza, con una sonrisa algo forzada. Aunque parte de su tensión se había disipado cuando recibieron la noticia de que todos habían aprobado el examen escrito, gran parte volvió ahora que los exámenes prácticos se acercaban. No podía culparla. El hecho de que Aizawa no se subiera al autobús con ellos le ponía en guardia. La única pista que tenían sobre los exámenes era lo que Kendo les había contado, y hasta ella había dudado en confiar en información que probablemente estaba desactualizada. Quizá sería en gran medida lo mismo, pero con un giro. Quizá el autobús sería atacado por robots, y tendrían que responder a una emboscada en lugar de entrar en el ejercicio de forma controlada.
El autobús también podría dejarlos en un entorno sellado del que tendrían que encontrar una salida, lo que atraparía inútilmente a Aizawa si estaba con ellos. Quizás, cuando Tenya tomó asiento al frente del autobús, hubo un destello de luz. Izuku se tensó de inmediato, preparado para luchar si su teoría de la emboscada resultaba correcta en el aparcamiento de la residencia, nada menos, solo para encontrar algo totalmente inesperado. ¿Soy una proyección, un holograma o una construcción de luz dura? Una imagen luminosa de Nezu preguntó desde donde estaba al frente del autobús. Recorrió con la mirada a los estudiantes reunidos como si realmente pudiera verlos, y su sonrisa se volvió inquietantemente depredadora. De todas formas, lo importante es que hoy seré uno de tus rivales. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Necesitamos más miembros. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.